Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias le damos a Dios porque estamos una vez más, como ya de costumbre, para poder comentar de la lección de escuela sabática que se nos tiene preparado cada semana, cada día, para nuestra comprensión espiritual, y igual teórica, teológica, bíblica, y podemos crecer cada vez en conocimiento, pero sobre todo el propósito es que podamos interesarnos más por la Biblia, poder hacer de la lectura de la Biblia algo primordial en nuestra vida. Así que antes de iniciar con este repaso de la lección, te invito a prestar toda la atención para que junto conmigo podamos comentar de esta preciosa literatura que se nos tiene preparado para nosotros, que ya estamos en la lección 3. Sabemos de que el tema en general de la lección de escuela sabática es ¿qué es el ser humano? Bueno, en pregunta, ¿qué es el ser humano? La muerte y la esperanza futura. Estamos a lección 3, que es para el 15 de octubre del 2022, que se titula Comprendamos la naturaleza humana. Esa lección, en verdad, tiene mucho que comentar y mucho que hablar. Así que te invito a poder, como ya he dicho, prestar atención para poder, junto conmigo, comentar de esta lección. Te invito a quedarte para poder estudiar. El versículo central es en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este texto tiene mucho que comentar. Primero, hay que remontarnos a la lección pasada. Vemos ese contraste entre la palabra de Dios y la promesa falsa de Satanás. La palabra de Dios que dice ciertamente morirás. Y luego Satanás que dice ciertamente no morirás. Esto no solamente se limita al jardín del Edén, sino que ha resonado a lo largo de la historia, como vimos sobre esa mentira de no moriréis. Esa advertencia de que morirás. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, algunos piensan que solamente se refiere al cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán, que es la de Satanás, sería una alusión a un alma o espíritu inmortal. Pero ¿cómo podríamos entremezclar dos palabras contrarias? Eso no es claro, eso no es nada lógico que podíamos decir. Ese planteamiento simplemente no funciona. ¿Podemos armonizar palabras contradictorias de Dios y Satanás? Ahora viendo, ¿existe un alma o un espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filósofos e incluso científicos para responder ese tipo de preguntas, e inclusive esta pregunta. Pero como cristianos, que tenemos el fundamento, cuyo fundamento es la Biblia, debemos de reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente, conoce sobre ese tema. Y por lo tanto en su palabra, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar respuestas a esas preguntas cruciales. Y esta semana consideramos la manera en que el Antiguo Testamento define esa naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Pero antes de entender en sí la muerte, debemos entender la vida. Debemos entender ¿qué es el ser viviente? ¿Qué es un ser viviente? Por eso te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27, encontramos el pasaje donde por primera vez se menciona la creación del hombre. ¿Qué dice? Luego Dios dijo: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pero entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a su semejanza Dios los creó, varón y hembra los creó. Bueno, encontramos en ese texto la creación, el primer texto que habla sobre la creación del hombre. Más tarde en el libro de Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos plantea ese ya concepto, podríamos decirlo así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos ver esa diferencia de Dios al crear al hombre y después crear a los animales. Pero en el relato de Génesis declara que en el sexto día de la creación Dios da vida a los animales terrestres y a los primeros seres humanos como pareja. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y también formó al hombre del polvo de la tierra, lo afirma Génesis 2:7. Aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación específica del hombre fue distinta de los animales por dos razones que tal vez podamos conocer. En primer lugar, Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Era una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente. Luego, en segundo lugar, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer, a imagen y semejanza de la misma deidad. Génesis 2:7 explica que la infusión de aliento de vida en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente, o literalmente en un alma viviente, como lo dice el hebreo Nefesh Hayah, y como otras versiones lo interpretan. Eso significa que no tenemos un alma que pueda existir separada del cuerpo. Por eso lo quisiera ilustrar con una pequeña ecuación que quisiera mostrarles. Cuerpo físico más aliento de vida es igual a alma viviente. Bueno, esto es sencillo, ya que es el conjunto de los dos primeros factores. El cuerpo físico es el cuerpo que Dios creó al principio, y el aliento de vida es aquel que puso en el hombre para que el hombre viviera, y es lo que da como resultado el alma viviente, el ser viviente. Esto significa que no podemos tener un alma que pueda existir aparte o separada del cuerpo, pues rompería la ecuación. Sin un factor no puede realizarse bien la operación. Como ya les mostré, cuerpo físico más alma más aliento de vida es igual a alma viviente. Y la idea de que existe un alma separada del cuerpo es una idea más bien pagana, no bíblica. Comprender la verdadera naturaleza del ser humano pues ha llevado al hombre a formular diferentes cosas, pero las escrituras ofrecen una idea de cómo poder resolver esa pregunta. Pero podemos decir de que la Biblia no especifica realmente sobre un asunto específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio, porque los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo qué significa exactamente que algo esté vivo. Es aún más misteriosa la naturaleza de la conciencia. ¿Cómo es que solo unos pocos gramos de tejido o material, bueno, células y sustancias, en nuestra cabeza, el cerebro, crean cosas inmateriales como los pensamientos y las emociones? Quienes estudian esta idea admiten que realmente no lo sabemos. Pero qué milagros en la vida misma. ¿Por qué deberíamos regocijarnos en el regalo no solo de la vida, sino también de la vida eterna, que es un milagro aún mayor de lo que Dios nos ofrece? Ahora, entramos a este punto. Quisiera que puedas ir conmigo al libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y el versículo 20, perdón. ¿Qué dice de esta manera? Te invito a buscar en tu Biblia el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y 20. Así dice el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y ahora dice en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
La vida humana en este mundo es frágil y transitoria. Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue el versículo que aprendimos la semana pasada, si no me equivoco. La muerte es la consecuencia inherente del pecado. Es podemos decir, la consecuencia inmediata de lo que es pecar. Afecta toda la vida aquí. Y sobre esa cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren. Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 3, 19, 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Complicado, ¿no? A veces. El segundo concepto es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente, como ya les había comentado. Sin el cuerpo físico, aunque haya aliento de vida, no existe el alma viviente y no puede haber un aliento de vida, un espíritu aparte del cuerpo físico. En Génesis 2, 16 y 17, Dios había advertido a Adán y a Eva que si alguna vez pecaran al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Dios repitió esa advertencia en el libro de Ezequiel que acabamos de leer, para reforzar el concepto: el alma que pecare, esa morirá. Alma, se está hablando del alma. Esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que, dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. Y otra implicación es que ese concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no morimos, al fin y al cabo, ¿no? ¿Verdad? Y cosas de la solución bíblica para el dilema de la muerte no son alma incorpórea que migra al paraíso, al purgatorio y al infierno. La solución de la muerte es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como Jesús dijo en el sermón sobre el pan de vida, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo resucitaré en el día postrero. Ahí viene la certeza de esperanza del día postrero, de lo que Dios va a hacer. Pero ahora entra un tema más complicado en cuestión, que es el espíritu que vuelve a Dios. Tal vez uno de los versículos donde más personas toman de la mano y empiezan a especular. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, que ya habíamos leído, habla de que Dios creó el cuerpo, dio un aliento de vida, un espíritu de vida, y se hizo un ser viviente. Pero ahora te invito a leer el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 al 7 para ver el contraste que se encuentra ahí. Te invito a abrir tu Biblia nuevamente, a buscar en el libro de Eclesiastés 12, 1 al 7, que dice de esta manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelven las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, y por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levanta la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Florecerá el almendro y la langosta será una carga, y perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el piso, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quiero Dios. Aquí vemos ese contraste. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma, y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Pero, ¿qué sucede con el otro factor? El espíritu.
y el aliento de vida. Porque solamente hemos descartado el cuerpo físico, el primer factor. El segundo factor es el aliento de vida. Cuando uno falta, no hay alma viviente. Pero descartamos uno, pero ¿qué pasa con el otro? El aliento de vida. ¿No permanece inconsciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen de que sí. E incluso tratan de justificar su postura citando este libro, este texto que leímos al final de Eclesiastés 12:7. Y dice de que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y por esa declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente de la presencia de Dios. Y Eclesiastés 12:1 al 7 describe en términos bastante dramáticos, como lo leímos, el proceso de envejecimiento, cómo la vida se torna más oscura, el sol se oscurece, la luna ya no hay luz, se destruye, ya no hay apetito, hay temor, como lo que leímos. Ese envejecimiento que culmina hasta la muerte. Pero ahora en el versículo 7 se refiere a la muerte como la inversa, lo inverso al proceso de creación mencionado en Génesis 2:7. Como ya se ha dicho en el día sexto de la semana de creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora en Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para todos los seres humanos vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de fluir en ellos y a través de ellos. Debemos darnos cuenta de que Eclesiastés 12:7 describe el proceso de muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Si los supuestos espíritus de Dios regresaran ante la presencia de Dios conscientemente, ¿los espíritus de los impíos estarían con Dios? Esta idea no armoniza tanto con la enseñanza general de las Escrituras de permanecer fieles, permanecer santos delante de Dios, para poder estar delante de Dios. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto en los seres humanos como en los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos, como lo dijo el salmista, el Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. A menudo decimos de que la muerte es solo parte de la vida. ¿Qué tiene de malo esa afirmación? Que la muerte es lo opuesto a la vida. Es la enemiga de la vida. No podemos decir de que la muerte va de la mano de la vida. Es la enemiga de la vida. Acaba con la vida, la muerte. Entonces, ¿qué gran esperanza se encuentra en este versículo? El postrer enemigo que será destruido en la muerte. Dios tiene algo más allá. Y la muerte no es como muchas veces lo tenemos ya como culturalmente o tradicionalmente puestas en mente. Así que te pido otra vez atención, porque vamos a entrar a ese texto que tal vez resulte controversial, pero que igual explica claramente la realidad de las cosas. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 11 al 13. En el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 17. En el libro de Salmos igual, 146, versículo 4. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 10. En esos pasajes argumenta sobre la muerte. Ahora, en el libro de Job, en primer lugar, el patriarca empieza a lamentar sobre haber nacido debido a todo el sufrimiento. Y podemos decir de que en el momento más terrible que no ha deseado no haber nacido nunca. Porque el nacer es el experimentar, el sentir. El vivir es sentir, tal vez sentir alegría y sentir tristeza. Pero él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría dormido y en reposo. Todo lo contrario a sentir. Por eso no quería vivir. Por eso decía, ojalá y me muriera cuando antes que naciera. Porque así no sentiría, porque la vida es sentir, es vivir, es experimentar. Y la muerte todo lo contrario. No hay conciencia de la muerte. No sé si te ha quedado claro. Lo deja más que claro el libro de Job. Job dice de que no quiere experimentar el dolor, así que quiere morirse. Porque lo contrario de la vida es la muerte, donde no hay sentimientos y no hay conciencia.
Ahora, en el Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, que no pueden alabar a Jehová. Dice Salmo 115, 17. Esto difícilmente sugiere que los muertos fieles y agradecidos, estén en el cielo adorando a Dios. Aún así, muertos agradecidos y fieles, o muertos impíos, injustos, no pueden adorar a Dios, aunque quieran. Ahora, en el Salmo 146, según el Salmo 146, las actividades mentales de la persona cesan con la muerte. Pues como dice el Salmo 146, 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y esta es una descripción bíblica perfecta de lo que sucede al morir. Y eso lo reafirma en Eclesiastés 9, donde dice Eclesiastés 9, versículos 5 y 10, que los muertos nada saben, y que en la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Le ha quedado más que claro? Eso es más que claro con la lógica de la Biblia. Job dice que quiere morir porque no va a experimentar, porque en la muerte no hay experimento ni nada. Perdón, no hay experiencia ni nada, no hay sentimientos. Porque los muertos no pueden estar agradecidos porque no viven, porque sus pensamientos y su conciencia cesan en una vez, porque no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La condición de muerte es en completo silencio y en una completa inactividad. Esas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico a los cristianos. En primer lugar, los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno que arda eternamente ni un purgatorio temporal. En segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. No es extrañar que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. Lo describe el Deseo de toda la gente, página 745. La vida está oculta con Cristo y en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte. Y ya sea que estén en la tumba 1500 años o 5 meses, a ellos les da lo mismo. De repente, es el regreso de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, ellos serán levantados otra vez con la resurrección, porque no estarán viviendo con Cristo, estarán descansando. Por eso Cristo vendrá, porque Cristo sabe bien perfectamente nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, que morimos. Por eso vendrá a despertarnos. Entonces, ¿podríamos afirmar que en cierto sentido los muertos están mejor que nosotros los vivos? Claro que no. Los muertos están descansando. Y de ahí se han generado muchas ideas, misterios de la mortalidad. Ignoramos mucho la Biblia. Pero quisiera decirte principalmente, los muertos nada saben. Pero tú que sabes y que ahora conoces la realidad de la muerte, según bíblicamente, que como dijo el título de la lección, hemos en cierto sentido comprendido la naturaleza humana. Tú que estás en vida todavía, ¿qué esperas? Cristo un día vendrá a quitar por completo esa condición de muerte. No solamente de muerte física y que el espíritu va de aquí para allá, no. Sino la muerte real, que uno cesa para siempre. No quiere Cristo que cesemos para siempre. Quiere que podamos levantarnos e ir con Él a vivir la vida eterna. ¿Quieres aceptar esa promesa de la vida eterna? Y tal vez la promesa de que si un ser querido ha fallecido, no está en otro lugar vagando aquí o sufriendo, sino está descansando. Y si descansó en los brazos del Señor, ten por seguro de que si tú te esfuerzas y sobre todo si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Él va a estar contigo en el día postrero. Te invito a orar para poder finalizar con el repaso de la lección. Te agradezco, Padre, porque tú me has ayudado, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a poder, Padre, reflexionar en este tanto de la lección de escuela sabática.
Y Padre, tú lo dejas claro, Señor, la condición. Pero Padre, igual nos dejas claro el llamamiento. El alma que peca morirá. El pecado, Señor, trae la muerte. Nosotros, Señor, tenemos como destino la muerte. Pero tu Padre venido a este mundo a vencer la muerte. Y a pesar de, Padre, Señor, que un día perezcamos, a pesar, Padre, de que nosotros un día podamos morir, para el cristiano la muerte es algo trivial. Porque tú, Señor, eres el dador de la vida. Pedimos, Padre, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que están aquí. Que, Señor, podamos aceptar las verdades bíblicas que en tu palabra se ofrecen, Señor. Pero igual, Padre, llevar la teoría y la práctica. De poder comprometernos, Señor, a vivir para ti. Y, Padre, poder ser fieles hasta ese momento del día postrero, donde los muertos serán resucitados y podamos, Señor, recibir el don de la vida eterna. Queremos, Padre, confiar en tu palabra. Porque tú lo firmas, Señor. Y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, y te lo pedimos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te agradezco, mi querido hermano, por haberme acompañado una vez más en este comentario de la lección. Te invito a leer tu lección de escuela sabática para que cada vez podamos comprender más. Claro que no llegaremos a comprender totalmente todo. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida eterna que Dios nos dará, para comprender verdades espirituales más grandes. Pero mientras tanto, te invito a prepararte, a leer más de la Biblia, a poder cada día seguir adelante. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Hasta pronto.